Hoy estamos a 5 de agosto de 2024 en Ecología, Unidad de Enseñanza y Aprendizaje de la optativa, de la actividad optativa de la División de Ciencias Básicas en Ingeniería, para la licenciatura en Química, para las licenciaturas en Química. También hay personas inscritas de Ciencias Atmosféricas. Y también revisé la lista última en el sistema, tanto en el sistema de lectura general como en el sistema de Iztapalapa, y también tenemos presencia de la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Hoy, 5 de agosto, estamos comenzando la semana 4, la semana 4 del trimestre 24P, primavera del 24. Y estaríamos con el tema de hoy cerrando la primera unidad del curso. ¿Sí? ¿La primera o la segunda? Ya se me olvidó. Déjenme revisar. Creo que era la primera. ¿Perdón? Creo que era la primera. Ahorita revisamos para no andar contando cuentos. Tenemos está ahí la introducción al pensamiento crítico. Si la primera unidad es sobre los conceptos básicos de la ecología y el medio ambiente, revisamos la ecología y las ciencias afines, los ecosistemas, los factores limitativos, la diversidad biológica, los recursos naturales. Y eso terminamos el 24 de julio. El 25 de julio iniciamos la unidad 2, caracterización de los recursos naturales, conceptos de fragilidad y resiliencia. La semana pasada, elementos que definen la fragilidad y capacidad de resiliencia. El miércoles vimos el suelo. Recuerden que sacamos algunas muestras de suelo y tratamos de observar sus características. Hay una actividad de esta clase. Y terminamos el 1 de agosto, el jueves pasado, hablando de el agua como recurso natural, ya no como factor natural, sino como recurso natural. Estaríamos entonces, habiendo revisado el agua, nos quedaría el día de hoy revisar la biodiversidad, pero en el ámbito de los recursos naturales, la biodiversidad como recurso natural y ya no como factor natural, es decir, ya no como un factor biótico, la biodiversidad, sino como un recurso natural, un recurso biótico, la biodiversidad. Recuerdo porque cuando revisamos la primera ocasión el concepto de biodiversidad, me permití leer el primer párrafo, me parece, de la obra de David Attenborough, La vida en la Tierra, Life on Earth, donde él menciona que si revisamos un bosque lluvioso tropical, una selva, en la noche y llevamos una lámpara, vamos a ver cómo a la luz de la lámpara van a acercarse una infinidad de organismos, principalmente invertebrados, principalmente insectos,
Y él menciona que incluso si fuéramos acompañados de algún entomólogo o personas expertas en vertebrados o insectos, probablemente pudiera identificar varias, quizá bastantes de las especies de insectos que se acercaban a la luz, pero no sería sorprendente que se topara con más de un organismo, de algún individuo, de alguna especie que personalmente esa persona experta no conociera, sino que incluso ni siquiera estuviera registrada en los textos, en los volúmenes donde se recopila y se informa de la existencia de especies biológicas en la Tierra. No estaría registrada, no habría sido conocida o reconocida previamente por la ciencia de la biología, vamos a decir. Hay un dato que podemos tomar, por ejemplo, histórico, en cuanto a que por ejemplo, déjenme buscar aquí un documento que uso en mi curso, cuando imparto el curso de la unidad de ciencia aprendizaje de biomatemáticas 1, que es una UEA obligatoria del tronco de UEAs de las licenciaturas en biología, en microbiología y reproducción animal. Donde en particular es interesante porque cuando revisamos el tema en esa huella, en el curso de esa huella de biomatemáticas 1, el tema de la teoría de conjuntos, es el primer tema introductorio al programa de biomatemáticas 1, es precálculo propiamente. La diferencia es que no solamente vemos la parte matemática, sino que el objetivo central de este curso de esta huella de biomatemáticas 1, incluso otro posterior para algunas de las licenciaturas de la CBS biomatemáticas 2, el objetivo, más que revisar y desarrollar o entender los principios matemáticos de las diferentes herramientas matemáticas, o incluso cómo se desarrollan estas herramientas matemáticas desde la aritmética, la geometría, el álgebra, etc. El objetivo de esta huella de biomatemáticas, o estas dos huellas de biomatemáticas, es usar las herramientas matemáticas para el estudio de los seres vivos, aprender a usar la matemática como herramienta para conocer la biología, para estudiar los seres vivos. Y así, por ejemplo, cuando yo abordo el tema de la teoría de conjuntos, me empiezo con el conjunto A, subconjunto del conjunto B, que está inscrito, están un montón de conceptos, palabras rimbombantes de la teoría de conjuntos. Yo comienzo mencionando, aquí tengo un acordeón porque para eso inventamos la escritura a los humanos, ¿no? Para usarla, para extender nuestra memoria biológica, neurobiológica, endógena, yo le llamo la intramemoria, y usar la memoria extrasomática, o sea, fuera del cuerpo, que comienza con la escritura. Ahora tenemos hasta los dispositivos que almacenan información, tienen memoria adicional a la nuestra, como esto. Tenemos aquí las unidades de memoria, conocemos como el USB, antes los discos compactos, los discos magnéticos, las cintas magnéticas, las bibliotecas. Aquí comienzo mencionando, por ejemplo, respecto a nuestro concepto de biodiversidad, que en 1735 un médico, ¿cómo se atendía la medicina en el siglo XVIII? ¿Con qué se curaba la gente? Utilizaban nuevos remedios naturales.
usaban cosas de la naturaleza, factores bióticos, como recursos para la salud, ya sea para prevenirla o para remediarla, para curarla. Entonces recursos naturales, recursos bióticos, para de alguna manera restaurar la salud. Cuando ya uno está enfermo, quizás si tenía una buena alimentación a través de recursos bióticos, pues prevenir enfermedades. Entonces este médico, pues para atender a sus pacientes, usaba, por ejemplo, las enfermedades de los pacientes más bien, usaba plantas, como mi abuelita. Abuelita, me duele la panza, sana, barriga de rana. No, ¿qué es lo que hacían las abuelitas? La manzanilla. Un tecito de manzanilla, así como le dicen, un tecito de manzanilla. Pero las abuelitas no son ni botanas. Aquí tendrá una abuelita botánica. Yo tenía una tía abuela que era un estuche de monerías, tía abuela. No era botánica, creo que estudió químico bacteriólogo. Era química bacterióloga. Era prima de Amba. Debe haber nacido por ahí en 1920 y algo, antes de 1930. Ya tiene poco que falleció. Ya estaría cumpliendo 100 años, yo creo. Pero tuve la oportunidad en aquellos años de estudiar para ser químico-bacterióloga y trabajaba en la Dirección General de Sanidad Vegetal. O sea, trabajaba con plantas. No era botánica, pero sabía de plantas, porque estaba más bien enfocado en el estudio de los compuestos químicos que tienen las plantas. Entonces, pero si no, si tu abuelita, tu tía no era botánica o bacterióloga como mi tía, pues diría, tómate este té de manzanilla. Bueno, ¿qué es la manzanilla? Es una planta europea, bueno, euroasiática en realidad, no es nativa de América. ¿Sí? Es una planta que los europeos trajeron a este continente, es una planta introducida, actualmente podríamos considerar como una planta invasora, porque no es nativa de aquí. No solamente Cortés nos invadió, también la manzanilla. Nada más que fue más amable la manzanilla. Nos tiene bailando la manzanilla. Las manzanillas por ahí. Técnicamente le llamamos a ese té de manzanilla. Primero no es un té, porque el té se hace con la planta del té, que es una planta asiática de la región del sur de Asia, cerca del Océano Índico. Hay varias plantas, se conocen como plantas de té, hay té negro, té verde, té y otras. Y los nativos de aquellos lugares pues, tomaban las hojas de esas plantas, las ponían en agua caliente, y lo que uno observa si toma una hoja de una planta o varias hojas de una planta y las pone en agua caliente es que el agua se empieza a pintar del color de la hoja, típicamente verde. Se da generalmente verde, no se da como de color de la planta, como se hace de la planta de negro, ¿no? ¿Cómo le llamamos a eso en química? En química analítica, ¿no se acuerdan? Extracto, ¿no? Extracto, no. Luego podemos usar ese líquido verde y hemos aprendido a usar sustancias naturales de colores para poder conocer propiedades de la materia. ¿Sí? Por ejemplo, si otra sustancia es ácida o alcalina, para eso usamos algunos ácidos orgánicos provenientes principalmente de plantas que hemos observado que dependiendo de las condiciones en las cuales esos ácidos orgánicos que suelen tener color, al estar en diferentes condiciones ambientales, quizá en solución cambien de color. Es por eso que quizá ese cambio de color se deba a la acidez o alcalinidad, y entonces aprendemos a usarlos como indicadores de acidez o indicadores de alcalinidad. ¿Sí? Son materias provenientes de organismos, materias orgánicas, por lo tanto naturales, que usamos para algo, para conocer o para identificar propiedades de otras sustancias. Bien, de la naturaleza serían factores bióticos del ecosistema, pero nosotros los estamos usando, por lo tanto ya no son
factores bióticos, sino recursos bióticos, porque los usamos para nuestros fines. ¿Cuál sería nuestro fin? Pues saber si una sustancia X que no conocemos y queremos conocer qué es y cómo es, pues resulta que es ácida. Porque el ácido orgánico que le pusimos, le echamos unas gotitas, pasó de anaranjado a color canela, ¿sí? O de azul a rosa, o de rosa a azul, no sé, cambian de color. Le llamamos indicadores de acidez, indicadores de pH. Pueden cambiar sus propiedades de color, quizá por la presencia de algún mineral. Por ejemplo, pues, podemos encontrar sustancias que cambian en su color en presencia de calcio, por ejemplo, calcio disuelto. Decimos que esos son indicadores de calcio. Como los estamos usando, entonces son recursos naturales. Recursos naturales, que son factores, o sea, cosas que están en la naturaleza que al ser usados se transforman en recursos naturales. No son recursos naturales para el animal que se come la planta, es un factor natural, un factor nutriente. Para el humano que usa esa planta, ya sea para comerla o para otro fin, será entonces un recurso. Bueno, regresando a Linneo ya no había hecho su nombre, ya lo dije. El médico era sueco, vivía en el reino de Suecia y Noruega. Ahora son dos reinos distintos, sí son monarquías. Luego hablamos de la defensa de la democracia y resulta que son monarquías. Bueno, son democracias porque son monarquías parlamentarias. La persona que es monarca se dice que es jefe o jefa de Estado. Si es reina será jefa de Estado, si es rey será jefe de Estado, pero a diferencia de los reinos antiguos, los monarcas en las monarquías parlamentarias no gobiernan. Entonces, ¿qué hace? Pues están de adorno, creo yo. No sé, no juzgo a esas sociedades, así son y son felices, qué bueno, pero las figuras o jefes de Estado representan al Estado, pero quienes gobiernan son típicamente a los que conocemos como primeros ministros, que son los que forman el gobierno, y que en el caso de las monarquías parlamentarias democráticas es posible, eso sí existe, Suecia es una de esas. La persona gobernante es electa, ya sea por voto directo o por representación, ya sea a través del Parlamento o por el voto popular, es llevado al Parlamento y al tener la mayoría parlamentaria, entonces asume la jefatura de gobierno. Entonces hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El gobernante realmente no es la figura máxima, sería el jefe de Estado, pero quien hace operar al país y ejecuta las leyes, etcétera, etcétera, sería el jefe de gobierno, o la jefa de gobierno, primera ministra. Y así es esa nación que es Suecia hoy en día, que en el siglo XVIII, en ese reino de Suecia, vivía Carl von Linné, conocido, de hecho firmaba, todavía sus tipos escribían en latín, aunque hablaba sueco, escribía en latín, sus textos están escritos en latín, y él firmaba como Carlos, o sea, Carlos, Charlie para los cuates, Carl von, qué curioso que suena como en alemán, Linné. Sí, así Linné. Eso sería en sueco, en latín sería Carl Linnaeus, en
Carl Linnaeus, o en español Carl Linneo. Carl Linneo escribió en 1735 un documento, realmente es un documento, es un texto muy breve, de 12 páginas, en el que registró las plantas que él usaba para tratar a sus pacientes como médico. Entonces hizo un trabajo botánico. Linneo habría sido médico y botánico, porque tuvo la necesidad de estudiar las plantas, sus características, sus propiedades médicas, diríamos hoy en día farmacológicas, y tendría que haber sido capaz de identificar y distinguir plantas diferentes para diferentes fines médicos, por ejemplo. Y algo que él empezó a observar es que había plantas semejantes físicamente, quizá mismo color, misma forma, mismo tamaño de tallo, misma forma de tallo, misma forma de hojas, mismo color de hojas, misma forma de flores y de frutos, de semillas o diferencias entre ellas, tamaños, número de pétalos, etc., posición de las hojas, ramas, etc. Las características físicas que le permitirían, al observar plantas, poder ver si se trataba de las mismas plantas, individuos de las mismas plantas, una población de plantas, o plantas diferentes que pudieran tener incluso efectos distintos en las personas o efectos similares. Y a través de esta búsqueda de semejanzas y diferencias, comenzó a organizarlas en grupos. Les digo a mis alumnos de biomatemáticas, de conjuntos. Finalmente, un conjunto en matemáticas lo definimos como cualquier colección de objetos determinados, distintos unos de otros, de nuestra percepción, fíjense, no solamente percepción visual, sino también la manzanilla tiene un olor característico, distinto a otras plantas. Incluso partes de las plantas huelen diferente o con intensidades diferentes. Dentro de las mismas plantas pueden tener diferencias en sus estructuras. Entonces todo eso lo percibimos, o lo reflexionamos, lo pensamos, y a esas características le llamamos elementos, y cuando tienen elementos similares los agrupamos todos juntos. Entonces hacemos en matemáticas conjuntos, en botánica lo que hizo Linneo fue agrupar en clases y grupos o subclases a las plantas que él usaba para tratar a sus pacientes. Entonces, a través de su necesidad médica, el estudio de las plantas le llevó a organizarlas, a clasificarlas y a catalogar, a hacer catálogos o catálogos de clasificación de plantas, el primero de los cuales lo publicó en 1735 en una obra que se tituló Systema Naturae, Sistema Naturae se pronunciaría, o Sistema de la Naturaleza, o Sistemática de la Naturaleza, o Sistemática Natural. Ahí organizó entonces, agrupó plantas semejantes, separó en grupos distintos plantas diferentes. Siguió haciendo esto a lo largo de 20 años, más de 20 años. El Sistema Naturae, les digo, eran 12 páginas de datos de grupos de plantas. Para 1758, Linneo había clasificado ya, organizado ya, 4.400 especies de animales, ya no solamente plantas, y 7.700 especies de plantas.
De hecho, bueno, se le considera a Linneo como el fundador de la clasificación biológica. Inicialmente se le llamó sistemática y taxonomía. Se agrupó los organismos fueron organizados en grupos taxonómicos, inicialmente plantas y animales. Los más grandes grupos, donde estarían todos los animales y todas las plantas, cada uno de sus grupos, se les llamarían reinos: el reino animal o animalia en latín, el reino planta o el reino vegetal, el reino planta, plantae en latín. Donde, por cierto, originalmente, junto con las plantas, pusieron esas cosas que crecen después de que llueve. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Es que se crecen y se reproducen como crecen después de la lluvia, o sea, después de la lluvia en los jardines. Hongos. Originalmente los botánicos organizaron a los hongos junto con las plantas, pues, crecen en el suelo como las plantas, pero conforme fíjense, en 1758 todavía no existía la biología. Ya desde el siglo XVIII, todavía el siglo XVII, el siglo previo y el siglo XVIII, se fue desarrollando la teoría celular a partir de las observaciones microscópicas de organismos por Leeuwenhoek y Hooke, por ejemplo. Recordemos que Hooke fue contemporáneo y competidor de Newton, siglo XVII y siglo XVIII. Newton nació en 1643, murió en 1700, siempre se olvida, veintitantos, creo. Murió a los 85 años de edad. O sea, ¿en qué año murió? Si nació en el 43, murió en el 28, 1728. O sea, murió antes de que Linneo publicara Sistema Naturae. Linneo había sido niño cuando Newton ya peinaba canas. Y contemporáneos de esas épocas fueron Leeuwenhoek y Hooke, fundadores de la microscopía, descubridores de los primeros microorganismos. Curiosamente, no los incluye Linneo. Se desarrolla la teoría celular y ya para el siglo XIX, cuando en el siglo XIX, cuando en 1859 Charles Darwin publica sobre el origen de las especies, sobre el origen de las especies, dando lugar a la publicación de la teoría de la evolución por selección natural. Ya la teoría celular está bien afianzada, se conocen multiplicidad de tipos de células. De hecho, las células son descubiertas inicialmente en plantas como células, así al menos sí las describe Hooke, mientras que Leeuwenhoek habla de animáculos en las gotas de agua, en las gotas de vino, en la baba de la gente. ¿Sí? Pero todo eso no lo incluye Linneo en su sistema natural, en su taxonomía. Ya Darwin conoce todos estos trabajos de Linneo simplemente 100 años antes, 101 años antes de la publicación del libro, o 100 años antes de la publicación del artículo, ante la Sociedad Linneana, por cierto, The Linnean Society de Inglaterra. La Sociedad Linneana de Inglaterra es ante la cual Darwin presenta en 1858 su primer texto. Bueno, lo lee Alfred Russel Wallace, el primer texto donde plantea que las especies descritas por Linneo se forman por selección natural, por variaciones y la selección de la naturaleza de esas variaciones. ¿Sí? La sociedad linneana. Entonces, es así como a partir de los antecedentes botánicos, la publicación de la teoría de la evolución, y en
1865 la publicación que pasó casi desapercibida por Gregor Mendel de la teoría genética, y el título del artículo es mucho más grandote, sobre la variación de las plantas en nuevo y demás. La teoría genética de Mendel en 1865 es aquí donde se funda formalmente, junto con estos antecedentes, la biología. Bien, entonces no podemos decir que Linneo haya inventado como tal la taxonomía biológica, sino más bien se habrá sido la taxonomía y la sistemática botánica, que luego permite desarrollar la biología como disciplina de conocimiento. Bueno, lo que sí se hace evidente es que en estos 23 años de trabajo de Linneo, donde comienza registrando solamente en 12 páginas todas las especies de plantas que él usaba para la medicina, esos 23 años de trabajo le hacen darse cuenta y registrar y publicar que en el mundo vivo hay una gran cantidad de especies de animales y de plantas inicialmente, 1785 hasta 1400 especies de animales, 7700 especies de plantas, quizá la mayoría conocidas en Europa, Asia y África, quizá Noráfrica más bien, y es muy posible que ya haya contado con el registro de plantas procedentes del continente americano y por supuesto de otras regiones del mundo. De hecho, mientras que Darwin hace su viaje alrededor del mundo, viaje de 5 años alrededor del mundo, donde va colectando muestras de animales y plantas, y por lo tanto enriquecería entonces las ya registradas previamente por Linneo, no solamente de Europa, Asia y África, habría incorporado a esa agrupación o clasificación de organismos de Linneo a organismos de otras regiones del mundo, de las costas atlánticas de Sudamérica, de las costas pacíficas de Sudamérica, de las islas del Ecuador, como las Islas Galápagos, incluso otras que todavía alcanza a recoger cuando el Beagle continúa su viaje de navegación y estudios oceanográficos por Indonesia, luego regresa por la costa africana, aunque allá no hace realmente mucha colecta, pero sí va registrando al menos el ambiente. Es evidente que para el siglo XIX ya el número de especies de animales, plantas y esas cosas, hongos, sería mucho mayor. ¿Qué se hace evidente? Que la vida en la Tierra tiene una gran cantidad de especies, una gran diversidad de especies, eso lo podemos definir como biodiversidad. Y más o menos esa es la idea que nos dio el texto, el párrafo del texto que leí de La vida en la Tierra de David Attenborough. Bueno. Experimentos en la creación de las plantas. Aquí tengo el título del artículo publicado en 1600, presentado ante la Sociedad Botánica de Moravia por Gregor Mendel en 1865. Bien, entonces eso en cuanto a la diversidad como característica de los sistemas vivos, y algo que se empieza a observar, y es lo que efectivamente caracteriza a Darwin y Wallace, Alfred Russel Wallace, quien hace el mismo tipo de observaciones que Darwin, pero en Indonesia principalmente. En Indonesia, no en Sudamérica ni en Ecuador, que son donde es Darwin, pero encuentran cosas similares. Hay una gran cantidad de especies, animales, vegetales y otras. Les digo, los botánicos agrupan a los hongos como plantas, pero es desde entonces, del siglo XIX, cuando los biólogos, aquí ya son biólogos, después de Darwin, Wallace y Mendel, se puede decir que ya se forma la biología como campo de conocimiento humano, y son los biólogos quienes empiezan a identificar las características más íntimas, más profundas, incluso ya
de composición química quizá de animales, plantas y otros organismos. ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos las hojitas, las ponemos en agua caliente y se les sale el colorante? Los pigmentos vegetales que llamamos. El principal pigmento que se sale cuando, de las plantas, de las hojas, cuando ponemos en agua caliente, ¿qué es? Una cosa verde. La podemos caracterizar y podemos encontrar sus propiedades químicas, sus grupos funcionales, ¿sí? Y ahora sabemos que las plantas pueden construir sus tejidos, pueden construirse a sí mismas usando la energía del sol, dióxido de carbono del aire, agua de la superficie quizá, o incluso de la atmósfera, para formar azúcares. Y otras moléculas más complejas como las clorofilas, que son ese compuesto verde. Es más, hablo de las clorofilas, hay una diversidad de clorofilas. Las plantas verdes que tenemos aquí afuera en el jardín, esas producen 2 clorofilas diferentes. Entonces hay una variedad de organismos y una variedad de composición íntima de los organismos. Y son esas sustancias, las clorofilas, las responsables de que las plantas puedan construir sus alimentos. Esos otros organismos que crecen del suelo, a los que llamamos hongos, eso no tienen clorofilas, aunque se parecen a las plantas porque crecen en el suelo, no fotosintetizan. Tienen que tomar los nutrientes de otros organismos. Son quimiótrofos, como los animales. Entonces, ¿son animales? No, tampoco son animales. ¿Qué son los hongos? Hongos. Es otro reino, el reino fungi. No finge, fungi, es real. Entonces, de esta manera se va enriqueciendo el conocimiento de la gran diversidad de seres vivos en la Tierra. Y ese sería el concepto fundamental de la biodiversidad como característica de los ecosistemas. Y la otra es que lo que observa Darwin es que en diferentes lugares o regiones de la Tierra, principalmente en función de la latitud más que de la longitud, más que la circunferencia alrededor del Ecuador, son las diferencias físicas del Ecuador hacia los polos, las que dependiendo de la energía que viene del Sol, va a provocar que en algunas regiones de la Tierra haya una mayor diversidad de organismos, una menor diversidad de organismos diferentes. Otro factor que determina la abundancia o escasez de variabilidad o diversidad de especies biológicas o biodiversidad es, además de la energía luminosa del Sol, que se traduce en calor, o ausencia de calor, que sería lo que llamamos frío. Eso lo veo en el curso de física biológica, y por eso digo que el frío no existe. Por ahí hay un video que compartí que ha dejado a la gente pasmada, y me han dicho hasta lo que no. Sí, ustedes saben que la termodinámica deben entender que el frío no existe, es cantidad de calor. Bueno, entonces, dependiendo del calor que se acumula en la superficie de la Tierra, dependiendo de cómo llega ese calor procedente de nuestra estrella, el Sol, va a haber más o menos diversidad o variedad de especies. Habrá un mayor número y variedad de especies en las regiones intertropicales a ambos lados del Ecuador que en las regiones cercanas a los polos ártico y antártico, las regiones árticas y antárticas. Y otro factor es la ausencia o escasez de agua líquida. Ya hablamos del agua en la sesión pasada. Bueno, entonces, de esos factores naturales, bióticos y bióticos, depende la biodiversidad. Y dependiendo de la biodiversidad existente en diferentes regiones, habrá entonces más o menos recursos para las actividades humanas. Y eso me lleva a traer a colación otra obra un tanto antigua, pero muy útil, de otro pensador importante del siglo XX, solo que David Attenborough, el texto que leí la sesión pasada, en el tema pasado, David Attenborough, él estudió biología, es inglés, estudió biología en el Reino Unido, pero se dedicó básicamente a la comunicación, a la divulgación, a la difusión de la biología, y principalmente, podemos decir que más que un divulgador de la ciencia, es un divulgador de la biología.
Ahora traigo a colación un libro que es producto de una producción de la British Broadcasting Corporation, aquí viene la referencia, publicada en 1973, todavía anterior a la de David de Moore, por Jacob Bronowski, matemático. El título original de la obra es The Ascent of Man, el ascenso del hombre en español, del profesor Jacob Bronowski. Y voy a leer un par de párrafos de los dos primeros capítulos de El ascenso del hombre. Este libro lo encontré abandonado en una biblioteca en Guadalajara. Estaba en el último rincón, en el último estante, el último rincón de la última biblioteca, casi, en Guadalajara hace ya algunos años. Y últimamente una mudanza se me cayó y se me acuerdo. Pero bueno, en el primer capítulo, que se titula Casi como Los Ángeles, voy a permitirle un par de párrafos. El hombre es una criatura singular, posee un cúmulo de dones que lo hacen único entre los animales. A diferencia de ellos, no es una figura del paisaje, es un moderador de este. En cuerpo y mente es el explorador de la naturaleza, el animal ubicuo que no ha encontrado sino creado su hogar en cada continente. Los españoles que arribaron a las costas de California en 1769 a través del Océano Pacífico consignaron que los indígenas locales narraban que durante el plenilunio los peces venían a bailar en estas playas. Y es verdad que existe una variedad local de peces, la lisa o gruñón, que sale del agua y deposita sus huevos más allá del sitio donde termina la marea normal. Las hembras entierran la cola en la arena y los machos giran alrededor fertilizando los huevos conforme son depositados. El plenilunio es importante ya que proporciona el tiempo que requieren los huevos para incubar sin ser perturbados en la arena durante 9 o 10 días hasta la llegada de la siguiente, mucho más altas mareas, que se llevarán los peces recién nacidos hacia el mar. Cada rincón del mundo está saturado de estas precisas y bellas adaptaciones, mediante las cuales un animal se integra a su medio como un engranaje a otro. El erizo duerme y aguarda la primavera para hacer funcionar su metabolismo. El colibrí desplaza el aire y clava su afilado pico en los flósculos nacientes. Las mariposas se mimetizan en hojas e incluso en criaturas nocivas para despistar a sus depredadores. El topo excava el suelo como si hubiera sido diseñado en forma de pala mecánica. Recordemos, no fue diseñado, es producto de la selección natural, de las mutaciones que dan lugar a las variaciones que son seleccionadas por el ambiente. Es así que millones de años de evolución han moldeado a la lisa para parecer exactamente con las mareas, pero la naturaleza, es decir, la evolución biológica, no ha circunscrito al hombre a ningún ambiente específico. Por el contrario, comparado con la lisa, tiene habilidades menos específicas para sobrevivir. Empero, esta es la paradoja de la condición humana, el poder de adaptación a todos los medios. Entre la multitud de animales que reptan, vuelan, escarban y nadan a nuestro alrededor, es el hombre el único que no se halla encadenado a su ambiente. Su imaginación, su razón, sus delicadas emociones y su vigor le permiten no aceptar el medio, sino cambiarlo. Y la serie de inventos, merced a los cuales el hombre de todas las eras ha remodelado su mundo, constituye una clase de evolución diferente, no biológica, sino cultural. Yo llamo a esa brillante secuencia de logros culturales el ascenso del hombre. Luego continúa. Creo que en alguna ocasión debo haber leído yo este primer capítulo del ascenso del hombre y que no se entere la BBC, que tengo en mi canal de YouTube. Si no me lo bloquean. Bueno. Búsquenlo, por favor, para que terminen de escuchar el capítulo de Casi como Los Ángeles. Y en el capítulo 2, y cierro con esto nuestra sesión de hoy, titulado La cosecha de las estaciones,
escribió y luego presentó en el programa de televisión hecho con base en la obra del Ascenso del Hombre. La serie se tituló El Ascenso del Hombre, por eso es que es difícil hacerlo en YouTube, porque llegué a verlo en YouTube, pero luego lo retiraron por demanda de la BBC. Entonces, escribió Bronowski: la historia del hombre está dividida muy desigualmente. Por un lado se encuentra su evolución biológica, todas las etapas que nos separan de nuestros antepasados simios, las cuales se prolongaron durante millones de años, y por otro lado está la historia de su cultura, la gran marejada de la civilización que nos separa de las pocas tribus de cazadores del África que sobreviven o de los recolectores de alimentos de Australia. Y toda esta segunda laguna cultural está de hecho apiñada en unos pocos miles de años. Se remonta solamente a unos 12.000 años, algo más de 10.000 años, pero mucho menos de 20.000. A partir de este momento me concretaré a hablar acerca de estos últimos 12.000 años, que contienen prácticamente todo el ascenso del hombre tal como lo entendemos ahora. Sin embargo, la diferencia entre los dos elementos, entre la escala de tiempo biológica y la cultural, es tan grande que no puedo dejar de echarle una mirada retrospectiva. Le tomó al hombre cuando menos 2 millones de años el cambiar de criatura oscura y pequeña con la piedra en la mano, el Australopithecus en África Central, a su configuración moderna, el Homo sapiens. Esto constituye el paso de la evolución biológica, aunque la evolución biológica del hombre haya sido más rápida que la de cualquier otro animal. Pero para el Homo sapiens ha tomado mucho menos de 20.000 años el dar origen a las criaturas que tanto usted como yo aspiramos a ser: artistas y científicos, edificadores de ciudades y planificadores del futuro, lectores y viajeros, exploradores anhelantes del hecho natural y de la emoción humana, inmensamente más ricos en experiencia y en imaginación que cualquiera de nuestros ancestros. Este es el paso de la evolución cultural. Una vez iniciado, avanza como el cociente de aquellos dos elementos, cuando menos 100 veces más rápido que la evolución biológica. Una vez iniciado, esta es la frase crucial: ¿por qué comenzaron tan recientemente los cambios culturales que han hecho al hombre amo de la tierra? Hace 20.000 años que el hombre, donde quiera que se encontrase, era forrajeador y cazador, cuya técnica más avanzada era la de incorporar un hato errante como todavía lo hacen los lapones. Hace 10.000 años ya había cambiado y empezado, en ciertos lugares, a domesticar algunos animales y a cultivar algunas plantas. Y este es el cambio a partir del cual la civilización despega. Resulta extraordinario pensar que solo en los últimos 12.000 años principió la civilización tal como la conocemos. Tuvo que haber ocurrido una explosión extraordinariamente hacia el año 10.000 antes de nuestra era, y la hubo, pero fue una explosión silenciosa. Se trataba del fin de la última glaciación. Hay que ubicar este texto, 1973, donde nos habla del paso por parte del Homo sapiens, del uso de factores naturales, cuando éramos todavía recolectores, forrajeadores, carroñeros, digo yo. Por cierto, no lo menciona Bronowski porque en ese momento apenas un antropólogo y paleontólogo keniano, a ver si me fue su nombre, Louis Leakey, descubrió en África a una especie de Australopithecus. Fechado con más de 2 millones de años de antigüedad,
en el este de África hacia el sur, no muy al sur, más bien cerca del Ecuador, pero estaba al sur de Europa, es por eso que le llamó Australopithecus o mono del sur. ¿Sí? Mono del sur. La diferencia de este mono respecto a otros monos africanos es que el análisis de los fósiles sugirió que ese mono habría tenido un andar bípedo, habría caminado como el Homo sapiens, en 2 pies. Fue ese descubrimiento de Louis Leakey a mediados de la década de 1960, es decir, alrededor de cuando mucho, 10 años antes del texto de Bronowski, matemático, que planteó que los homínidos, es decir, los ancestros del Homo sapiens, de nosotros humanos y nosotros los humanos, no surgieron como habían pensado a partir de otros fósiles, otros paleontólogos, antropólogos, en Asia, quizá en Indonesia, se habían encontrado fósiles de homínidos en Indonesia, como el hombre de Java, u otros en la China, en China, de hecho de ahí que se ha conocido como el hombre de Pekín, que resultaron ser más recientes, menos antiguos que los Australopithecus descubiertos en África por Leakey. De hecho, cuando él dijo voy a buscar fósiles de ancestros humanos en África, le dijeron estar loco, no vas a encontrar nada, porque la humanidad se originó en Asia, ya haya sido en la parte continental, donde está China, o en la parte de las islas de Indonesia, donde está la isla de Java. Pues no, encontró fósiles de monos bípedos más antiguos en África que los que se han encontrado en Asia y en Indonesia. Y de ahí dio a toda una serie de búsquedas, de investigaciones de búsqueda antropológica, paleontológica, que han continuado hasta estos días en África, que han dado lugar al descubrimiento de la australopithecina conocida como Lucy, con una antigüedad de 3,5 millones de años. Bueno. Además de andar en 2 pies y que ya no vivían formalmente como otros monos en árboles, porque no había árboles ya en ese tiempo en esa región de África, pues tenían que sobrevivir con lo que encontraban. Y al no tener grandes colmillos ni grandes garras, pues, y haciendo un análisis anatomomorfológico y de la superficie de las piezas dentarias, se vio que comían principalmente vegetales, semillas, y en el análisis de los huesos también se encontró que se alimentaban de carnes rojas. Es decir, comían de todo. Pero al no tener elementos anatómicos para la cacería, pues un experimento que hizo un hijo de Louis Leakey y su esposa, de hecho fueron Louis y Mary Leakey, Louis Leakey y su esposa Mary, María se llamaba la esposa de Louis, su hijo Richard Leakey a través de varios experimentos llegó a la conclusión de que los homínidos no eran cazadores, sino que más bien eran carroñeros, junto con otros lados. Entonces, ahí utilizamos factores naturales para nuestra supervivencia. Cuando empezamos a desarrollar la tecnología, a partir de la agricultura principalmente, es cuando formalmente, como menciona Bronowski, pasamos de una evolución biológica a una evolución cultural. A partir de la agricultura, que es la que comienza a ser la forma en la cual usamos lo que está en la naturaleza, pero para transformarlo, y los transformamos de factores a recursos naturales. Ahora, ¿qué es lo que podemos transformar como recursos naturales? Pues lo que está a nuestra disposición. ¿De qué depende? De la biodiversidad.
depende de dónde cada grupo de humanos se desarrolle, tendrá más o menos recursos naturales bióticos para su supervivencia y su evolución ya no biológica sino cultural. Esto lo hace, por supuesto, ya Homo sapiens, ¿sí? Esta evolución cultural, aunque hay algunas especies de homínidos que pudieron haber tenido una evolución cultural primaria, a estas especies, como el Homo neanderthalensis, pues están extintas y solo quedamos nosotros, Homo sapiens, que biológicamente estamos anclados en la evolución biológica. Ya no presentamos formalmente una evolución biológica, porque hemos pasado a perturbar nuestra propia evolución biológica a través de nosotros mismos convertirnos en nuestro propio recurso natural. Cuando nos adaptamos, ahora sí, culturalmente o tecnológicamente al ambiente. Ya no es por mutaciones y selección de estas mutaciones por la naturaleza, sino que nosotros estamos mutando a la naturaleza, transformando a la naturaleza, perturbando a la naturaleza para adaptarla a nuestras necesidades. Y es ahí hasta donde se queda Bronowski en 1973. Bronowski habla de esto en 1973. Pero pocos años antes, 5 años antes, en 1968, hubo algo que sucedió en diciembre de 1968. La misión Apolo 8 fue a la Luna, le dio 10 vueltas, se regresó a la Tierra y pues de eso de manera los norteamericanos le dijeron al mundo: somos mejores que los soviéticos, en eso sí, tal vez. Pero lo mejor fue no que hayan ido y regresado y demostrado a los soviéticos que eran mejores para viajar a la Luna, no, sino que Apolo 8 tomó la primera fotografía de la Tierra. Tomada por humanos, porque ya había fotografías tomadas por naves robóticas. La primera fotografía tomada por humanos desde lejos de la Tierra, donde se ve a la Tierra flotando en el universo. De hecho, en la fotografía no se ven estrellas por cuestiones fotográficas, para nosotros verlos sola, y de lo que depende nuestra supervivencia, solamente están ahí. Hizo que al menos algunos grupos humanos pasáramos a sentirnos casi como los ángeles por transformar la naturaleza para nuestro fin, a tomar conciencia de las consecuencias de estas transformaciones que hemos estado haciendo desde hace 12.000 años. Quizá ya sabemos un poco más. Y eso lo estaremos viendo en las próximas sesiones. Por hoy acabamos.